Bienvenidos al libro de Proverbios, una de las joyas más preciadas de la literatura sapiencial de las Sagradas Escrituras. Escrito por Salomón, hijo de David y rey de Israel. Este libro reúne la sabiduría de un hombre a quien Dios mismo concedió un entendimiento sin igual, y esa sabiduría se convirtió en su legado más duradero, plasmada en estos proverbios que han iluminado el camino de generaciones enteras. Proverbios no es un libro de teoría, sino de vida práctica. En sus páginas encontramos consejos sobre el trabajo y la pereza, la humildad y el orgullo, las palabras prudentes y la lengua necia, la amistad verdadera, la justicia, la disciplina y, sobre todo, el temor de Dios, que el propio libro declara como el principio de la sabiduría. Cada verso es una semilla breve pero profunda, pensada para ser meditada, no solo leída. Son enseñanzas destiladas de la experiencia, la observación y la fe, ofrecidas como guía para quien busca vivir con rectitud, prudencia y entendimiento. Los invito ahora a abrir el corazón y la mente y a dejarnos instruir por esta voz antigua que sigue hablando con una claridad asombrosa a nuestros días. Comencemos el libro de Proverbios. Proverbios 17. La sabiduría que revela el corazón. Es mejor vivir con sencillez y tranquilidad que tener abundancia en medio de discusiones constantes. La paz dentro del hogar vale más que cualquier lujo rodeado de tensión, orgullo y palabras hirientes. La sabiduría puede levantar incluso a quien parecía pequeño o sin importancia. Pero la necedad termina avergonzando a quienes tuvieron oportunidades y las desperdiciaron por falta de carácter. Así como el fuego prueba el oro y la plata, Dios prueba el corazón humano. Él permite procesos que revelan lo que realmente existe dentro de nosotros. Orgullo, fe, egoísmo, humildad o sinceridad. Quien presta atención a la mentira termina alimentando también la maldad dentro de sí mismo. Las palabras que escuchamos moldean lentamente nuestra manera de pensar y actuar. Burlarse del necesitado es despreciar al Dios que lo creó. Y alegrarse por el sufrimiento ajeno endurece el corazón más de lo que muchos imaginan. Los hijos y las generaciones futuras son una bendición y un motivo de honra. Pero también los padres dejan huellas profundas en la vida de quienes vienen después de ellos. Cada palabra, ejemplo y decisión construye algo que permanece. Las palabras nobles no combinan con un corazón necio, así como la mentira no combina con alguien que debe vivir en integridad. Hay personas que usan el dinero, la apariencia o la influencia para abrir puertas y manipular situaciones. Pero la verdadera sabiduría no se compra ni se obtiene por conveniencia. El amor verdadero sabe cubrir errores y dar espacio al perdón. Pero quien revive constantemente las ofensas termina destruyendo relaciones que pudieron haber sanado. La corrección sincera transforma más al sabio que 100 golpes al necio, porque la diferencia no está solo en escuchar, sino en tener un corazón dispuesto a cambiar. Quien insiste en vivir rebelándose contra la verdad, termina encontrándose con consecuencias dolorosas. La rebeldía constante aleja lentamente al alma de la paz.
Es menos peligroso enfrentar una amenaza visible que encontrarse con un necio dominado por su propia locura y orgullo. La falta de sabiduría puede destruir más que la fuerza. Quien responde mal al bien recibido termina llenando su vida de conflictos. La ingratitud abre puertas a la amargura y rompe vínculos importantes. Las discusiones son como pequeñas grietas en una represa. Si no se detienen a tiempo, terminan destruyendo mucho más de lo esperado. Por eso la sabiduría enseña a detener los conflictos antes de que crezcan. Dios no aprueba a quien llama bueno a lo malo, ni a quien condena injustamente al inocente. La verdad sigue teniendo valor delante del Señor, aunque el mundo intente confundirla. El necio busca aparentar sabiduría, pero no tiene interés real en cambiar su corazón. Quiere parecer entendido sin caminar verdaderamente en la verdad. Un verdadero amigo permanece incluso en temporadas difíciles. Y hay personas que llegan a nuestra vida como hermanos enviados para sostenernos en tiempos de dolor, ansiedad o debilidad. La falta de prudencia lleva a muchos a comprometerse impulsivamente en asuntos que luego no pueden sostener. La sabiduría piensa antes de prometer. Quien ama los conflictos también alimenta el orgullo. Hay personas que viven buscando discusiones porque su corazón necesita sentirse superior o tener siempre la razón. El corazón engañoso nunca encuentra paz verdadera, y quien acostumbra a la mentira termina atrapado en sus propias palabras. Los padres sufren profundamente cuando ven a sus hijos caminar sin sabiduría. La necedad no afecta solamente a quien la practica, también hiere a quienes lo aman. Un corazón alegre fortalece la vida y trae alivio incluso al cuerpo. Pero la tristeza constante y el espíritu quebrantado desgastan lentamente las fuerzas interiores. El malvado busca ventaja mediante corrupción, manipulación o injusticia. Pero la sabiduría enseña a caminar correctamente incluso cuando hacerlo parece más difícil. La persona sabia mantiene sus ojos puestos en el entendimiento y en aquello que trae crecimiento. Pero el necio vive distraído, persiguiendo superficialidades y perdiendo dirección. La necedad dentro de un hogar produce tristeza y desgaste emocional. Muchas heridas familiares nacen de la falta de carácter, humildad y dominio propio. No es correcto castigar al inocente ni usar la autoridad de manera injusta. Dios observa cómo tratamos a los demás, especialmente cuando tenemos poder sobre ellos. Quien posee sabiduría aprende a controlar sus palabras. No necesita hablar todo el tiempo para demostrar valor. Muchas veces el silencio prudente revela más madurez que 1000 argumentos. Incluso alguien necio puede parecer sabio cuando aprende a guardar silencio y reflexionar antes de hablar. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando el corazón entiende que todavía necesita aprender. La vida constantemente revela lo que habita dentro de cada persona. Algunos construyen paz, perdón y verdad. Otros alimentan orgullo, conflicto y engaño. Pero quien permite que Dios transforme su corazón encuentra descanso, dirección y una sabiduría
capaz de sostenerlo, aún en medio de tiempos difíciles. Proverbios 18. Las palabras que revelan el alma. Quien decide aislarse y vivir solamente para sí mismo termina, alejándose también de la sabiduría. El orgullo muchas veces lleva al corazón a rechazar consejo, corrección y compañía, creyendo que no necesita a nadie más para avanzar. El necio no busca entender ni aprender, solo quiere expresar su propia opinión y sentirse escuchado. Habla mucho, pero reflexiona poco, y muchas veces sus palabras revelan más vacío que sabiduría. Donde llega la maldad también llegan el desprecio, la vergüenza y la deshonra. El pecado promete libertad, pero lentamente termina consumiendo la dignidad y la paz interior. Las palabras profundas nacidas de un corazón sabio son como aguas limpias que dan vida al alma cansada. Hay conversaciones que traen dirección, esperanza y descanso en medio del ruido del mundo. No es correcto favorecer al culpable ni perjudicar al inocente. Dios ama la justicia y observa cómo tratamos a otros, especialmente cuando tenemos poder para decidir sobre ellos. El necio provoca conflictos con sus propias palabras. Muchas discusiones nacen de la impulsividad, el orgullo y la necesidad constante de tener la razón. Las palabras equivocadas pueden convertirse en trampas para quien las pronuncia. Hay personas que destruyen relaciones, oportunidades y paz interior simplemente porque nunca aprendieron a controlar su lengua. Los rumores y las palabras dañinas parecen inofensivos al principio, pero penetran profundamente en el corazón humano y dejan heridas difíciles de sanar. La negligencia y la pereza destruyen tanto como quien causa daño deliberadamente. Descuidar responsabilidades también puede arruinar vidas, sueños y relaciones. El nombre del Señor es refugio seguro para quienes confían en Él. Cuando todo alrededor parece inestable, Dios sigue siendo fortaleza, protección y descanso para el corazón que corre hacia su presencia. Muchos creen que sus riquezas los hacen invencibles. Construyen seguridad sobre lo material y piensan que nada podrá derrumbarlos. Pero toda seguridad humana es frágil cuando el corazón está lejos de Dios. Antes de la caída aparece el orgullo silencioso, pero la humildad prepara el camino para la honra y el verdadero crecimiento espiritual. Responder antes de escuchar completamente revela inmadurez y produce errores innecesarios. La sabiduría escucha primero, comprende y luego responde con prudencia. Un espíritu fortalecido puede sostener a una persona aún en medio de la enfermedad, la tristeza o las pruebas. Pero cuando el alma pierde esperanza, incluso las fuerzas físicas comienzan a debilitarse. El corazón sabio nunca deja de aprender. Siempre busca entendimiento, dirección y crecimiento interior, porque reconoce que todavía necesita seguir siendo transformado. Un regalo oportuno puede abrir puertas y crear oportunidades, pero ninguna influencia humana tiene más valor que un carácter íntegro delante de Dios. En toda discusión suele parecer correcto quien habla primero, hasta que la verdad completa sale a la luz. Por eso es peligroso juzgar apresuradamente solo por emociones o apariencias. Las decisiones difíciles pueden evitar conflictos mayores cuando se toman con sabiduría y justicia. La prudencia ayuda a traer paz donde las emociones amenazan con dividir.
Las ofensas profundas son difíciles de sanar. Una relación rota por orgullo, traición o palabras hirientes puede volverse más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Por eso, la sabiduría enseña a cuidar el corazón y también las palabras. Cada persona cosecha el fruto de lo que habla. Las palabras pueden traer vida, ánimo y restauración, o también dolor, ansiedad y destrucción. La lengua tiene poder para marcar destinos. Quien encuentra una compañera correcta encuentra también bendición y favor de Dios. Las relaciones construidas con amor, respeto y sabiduría pueden convertirse en refugio para el alma. La necesidad lleva al pobre a hablar con humildad, mientras que muchas veces la abundancia vuelve dura y orgullosa a la persona que olvida depender de Dios. Hay amistades superficiales que desaparecen cuando llegan las dificultades, pero también existen personas fieles que permanecen más cerca que un hermano y sostienen el corazón en tiempos de angustia. La vida humana constantemente revela lo que existe dentro del alma. Algunos usan sus palabras para destruir, otros para sanar. Algunos viven guiados por orgullo e impulsividad. Otros aprenden a caminar con humildad y temor de Dios. Pero quien permite que la sabiduría del Señor gobierne su corazón encuentra refugio, dirección y paz, aún en medio de un mundo lleno de confusión. Proverbios 19. La sabiduría que guía la vida. Es mejor vivir con integridad y sencillez que aparentar grandeza, mientras el corazón camina en mentira y necedad. La honestidad vale más que cualquier imagen construida para impresionar a otros. El entusiasmo sin dirección puede llevar a cometer errores. Muchas personas actúan impulsivamente, toman decisiones apresuradas y luego culpan a Dios por las consecuencias de su propia falta de sabiduría. Las malas decisiones terminan desviando el camino de la vida, pero el corazón humano muchas veces prefiere justificarse antes que reconocer sus errores. La riqueza suele atraer amistades e interés, mientras que la pobreza revela quienes permanecen realmente por amor sincero y no por conveniencia. La mentira nunca permanece oculta para siempre. Quien acostumbra a engañar termina atrapado por sus propias palabras y pierde la confianza de quienes lo rodean. Muchos buscan acercarse a quien tiene poder, influencia o recursos, pero pocas personas aprenden a valorar el carácter, la lealtad y la verdad por encima de los beneficios personales. La pobreza puede traer abandono y soledad, cuando el amor de otros depende solamente de lo material. Aún así, Dios permanece cerca de quien el mundo ignora. Quien ama la sabiduría ama también su propia alma. Buscar entendimiento no es solo adquirir conocimiento, sino aprender a vivir correctamente delante de Dios y de los demás. La mentira destruye lentamente la credibilidad, las relaciones y la paz interior. Ninguna vida construida sobre engaño permanece firme por mucho tiempo. No es correcto que el necio viva dominado por lujos mientras desprecia la disciplina, así como tampoco alguien sin carácter debería gobernar sobre otros. La prudencia ayuda a controlar el enojo y evita reacciones impulsivas que luego producen arrepentimiento. Hay grandeza en aprender a perdonar y dejar atrás ciertas ofensas. La ira de una autoridad
puede sentirse como tormenta peligrosa, pero su favor trae alivio y tranquilidad como lluvia fresca sobre tierra seca. Un hijo necio produce tristeza dentro del hogar, y las discusiones constantes desgastan lentamente el corazón y la paz familiar. Las riquezas materiales pueden heredarse, pero una compañera sabia y prudente es un regalo que proviene de Dios. La pereza adormece el alma y lleva poco a poco a la escasez, al vacío y a la frustración. Quien deja de esforzarse termina perdiendo oportunidades importantes. Quien obedece la enseñanza de Dios protege su vida, pero quien desprecia la sabiduría camina peligrosamente hacia su propia destrucción. Ayudar al necesitado es como prestar al Señor mismo Dios. No ignora los actos de compasión y siempre honra el corazón generoso. La disciplina aplicada con amor puede corregir el rumbo de una vida antes de que el daño sea mayor. Ignorar completamente la corrección solo fortalece la necedad. La persona dominada por ira constante termina dañando relaciones y creando conflictos repetidos. Mientras no transforme su carácter, seguirá tropezando con las mismas heridas. Escucha consejo y acepta corrección mientras aún hay tiempo. La humildad de aprender puede evitar años de dolor y decisiones equivocadas. El ser humano hace muchos planes para su futuro, pero al final es el propósito de Dios lo que permanece firme. A veces los caminos cambian porque Dios ve lo que nosotros todavía no entendemos. La lealtad y la misericordia hacen valiosa a una persona. Es mejor vivir con poco y ser sincero que aparentar abundancia mientras se vive en mentira. Quien honra a Dios encuentra vida, descanso y seguridad. Aunque existan dificultades, el alma guiada por el Señor no vive dominada por temor constante. El perezoso llega al punto de perder incluso el deseo de terminar aquello que comenzó. La falta de disciplina roba fuerzas, motivación y propósito. Cuando el sabio recibe corrección, aprende y crece, pero el necio insiste en repetir los mismos errores porque se niega a escuchar. Quien desprecia a sus padres o actúa con crueldad hacia su familia, trae vergüenza sobre sí mismo y rompe vínculos que debieron ser protegidos. Si dejas de escuchar la enseñanza correcta, lentamente comenzarás a desviarte de la verdad sin darte cuenta. Los corazones corruptos se burlan de la justicia y encuentran placer en el mal, porque han perdido sensibilidad espiritual. La necedad siempre termina encontrando consecuencias, tarde o temprano. Toda vida enfrenta el fruto de sus decisiones. Muchos buscan respuestas rápidas para sus problemas, pero la verdadera transformación comienza cuando el corazón aprende a caminar con sabiduría, humildad y temor de Dios. Porque quien permite que el Señor dirija sus pasos encuentra dirección, aún en medio de la confusión, paz, aún en tiempos de ansiedad y fuerza, aún cuando el alma se siente cansada. Proverbios 20. El corazón probado por la sabiduría. El exceso y los vicios tienen poder para confundir la mente y desviar el corazón. Quien vive dominado por impulsos pierde claridad, control y dirección espiritual sin darse cuenta. La autoridad puede generar temor cuando se ejerce con ira e injusticia, pero también es peligroso desafiar constantemente aquello que fue establecido para mantener el orden y la paz. Hay sabiduría en evitar discusiones innecesarias.
El necio siempre encuentra motivos para pelear, pero quien madura aprende cuándo guardar silencio y cuándo alejarse del conflicto. El perezoso siempre encuentra excusas para no avanzar. Espera el momento perfecto, las condiciones ideales o la motivación correcta, mientras el tiempo sigue pasando y las oportunidades desaparecen lentamente. Los pensamientos profundos del corazón humano son como aguas escondidas, pero la persona sabia sabe escuchar, observar y discernir lo que realmente sucede dentro del alma. Muchos hablan de lealtad y bondad, pero es difícil encontrar personas verdaderamente íntegras, constantes y sinceras cuando llegan las pruebas. El hombre justo deja huellas de integridad que bendicen incluso a quienes vienen después de él. La rectitud construye un legado silencioso que permanece más allá de una generación. Quien tiene autoridad necesita discernimiento para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La justicia requiere ojos atentos y un corazón limpio. Nadie puede decir honestamente que jamás ha fallado o que su corazón está completamente puro. Todos necesitamos corrección, misericordia y dirección de Dios. Dios observa tanto nuestras acciones visibles como las intenciones ocultas. Él conoce lo que hacemos y también aquello que escondemos dentro del corazón. Incluso desde la juventud, las decisiones y actitudes comienzan a revelar el tipo de persona que alguien llegará a ser. El carácter se construye poco a poco, día tras día. Dios dio al ser humano la capacidad de escuchar y ver, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La sabiduría aprende a percibir aquello que otros ignoran. Amar demasiado la comodidad puede llevar a la pobreza emocional, espiritual y material. Quien evita constantemente el esfuerzo termina debilitando también su propósito. Hay personas que menosprecian algo mientras intentan obtenerlo, pero luego presumen como si hubieran logrado una gran victoria. La falsedad suele esconderse detrás de muchas apariencias. El oro y las piedras preciosas tienen valor, pero las palabras nacidas de la verdadera sabiduría son un tesoro mucho más difícil de encontrar. Es peligroso comprometerse impulsivamente en asuntos que no se entienden completamente. La sabiduría enseña prudencia antes de tomar decisiones que pueden traer consecuencias duraderas. Quien vive hablando de otros y divulgando secretos destruye la confianza a su alrededor. Hay palabras que parecen pequeñas, pero pueden romper amistades, familias y corazones. Deshonrar a los padres y despreciar la autoridad trae oscuridad al camino de una persona. La rebeldía constante termina apagando la dirección espiritual del alma. Las riquezas obtenidas rápidamente y sin integridad rara vez producen verdadera paz. Lo que nace desde la codicia normalmente termina trayendo vacío. No busques vengarte cuando alguien te haga daño. Espera en Dios y permite que Él sea quien haga justicia en el tiempo correcto. El resentimiento solo consume lentamente el corazón. Dios aborrece la injusticia y toda forma de engaño. La deshonestidad puede parecer conveniente por un momento, pero nunca construye algo firme y duradero. Los pasos del ser humano finalmente están delante de Dios.
Muchas veces creemos tener control absoluto de nuestra vida, pero solo el Señor comprende completamente el propósito de cada camino. Prometer cosas delante de Dios impulsivamente y luego no cumplirlas revela falta de reverencia y madurez espiritual. La sabiduría verdadera sabe examinar el mal y confrontarlo con justicia. No ignora la maldad, pero tampoco actúa desde el odio o la impulsividad. Dios puso dentro del ser humano una conciencia que ilumina lo más profundo del alma. Aunque muchos intenten ignorarla, esa voz interior sigue revelando verdad. La misericordia y la verdad sostienen a quienes gobiernan correctamente. El liderazgo firme necesita también compasión, humildad y justicia. La fuerza es una virtud en la juventud, así como la experiencia, y las ganas reflejan madurez adquirida con el tiempo. Cada etapa de la vida tiene belleza y propósito delante de Dios. A veces la corrección duele, pero también limpia el corazón y ayuda a transformar aquello que podría destruirnos. Hay procesos incómodos que producen crecimiento verdadero. El ser humano lucha constantemente entre orgullo, impulsividad, ansiedad y deseo de control. Pero quien permite que la sabiduría de Dios examine su interior, comienza a vivir con más prudencia, paz y claridad. Porque la verdadera transformación no empieza solamente en las acciones visibles, sino en el corazón que aprende a rendirse delante del Señor. Proverbios 21. Cuando Dios examina el corazón. El corazón del rey está en las manos del Señor. Él puede dirigirlo como quien guía el curso de un río hacia donde desea. Aunque el ser humano tenga poder, autoridad o influencia, Dios sigue siendo quien gobierna por encima de todo. Cada persona cree que su camino es recto delante de sus propios ojos, pero el Señor pesa las verdaderas intenciones del corazón. Él no mira solamente lo visible, examina aquello que nadie más puede ver. Practicar la justicia y hacer lo correcto tiene más valor delante de Dios que una religión vacía llena de apariencias espirituales. Los ojos altivos y el corazón orgulloso terminan desviando el alma. Antes de la caída, el corazón suele llenarse de orgullo, y quien rechaza la corrección lentamente endurece su espíritu. Los planes guiados por la prudencia producen fruto con el tiempo, pero la impulsividad y el afán conducen a la escasez y al desgaste interior. Las riquezas obtenidas mediante mentira son como humo que desaparece con el viento. Quien construye su vida sobre engaño termina atrapado por sus propias decisiones. La violencia del malvado finalmente lo arrastra hacia destrucción, porque se negó a caminar por un camino recto y practicar la justicia. El camino del culpable se vuelve torcido y oscuro, pero el justo encuentra firmeza cuando decide vivir con integridad delante de Dios. Es mejor vivir en un rincón tranquilo que habitar en una casa llena de discusiones, tensión y palabras hirientes. La paz del corazón vale más que cualquier comodidad material. El alma del malvado desea continuamente hacer el mal, pierde sensibilidad hacia el dolor ajeno y deja de actuar con misericordia. Cuando el arrogante recibe corrección, el sencillo aprende sabiduría observando. El corazón humilde siempre encuentra algo que aprender. El justo entiende que la maldad termina destruyendo la vida del impío. Ninguna injusticia permanece firme para siempre delante de Dios. Quien cierra sus oídos al clamor del necesitado, también llegará el día en que pedirá ayuda y encontrará silencio.
La indiferencia endurece lentamente el alma. La respuesta sabia y las palabras suaves tienen poder para apagar la ira y traer reconciliación donde parecía imposible restaurar la paz. Practicar justicia produce alegría al justo, pero llena de temor a quienes viven engañando y haciendo maldad. Quien abandona el camino de la sabiduría termina perdiéndose entre decisiones vacías que desgastan el alma y roban la paz interior. El que vive solamente buscando placer, consumo y satisfacción inmediata, nunca logra llenar realmente el vacío de su corazón. Muchas veces el malvado termina atrapado en las consecuencias del mismo mal que sembró contra otros. Es mejor vivir en el desierto que convivir diariamente con el enojo constante, la manipulación y las discusiones interminables. En la casa del sabio hay prudencia, provisión y dirección, pero el necio consume todo impulsivamente sin pensar en el futuro. Quien busca justicia y misericordia encuentra vida, honra y paz para el alma. Dios guía los pasos de quienes aprenden a caminar con humildad. La sabiduría tiene poder para derribar fortalezas que parecían imposibles. Un corazón prudente vale más que la fuerza humana. Quien guarda su boca y controla su lengua evita muchas angustias. La lengua impulsiva puede destruir relaciones, mientras la respuesta suave trae descanso al corazón. El orgulloso y arrogante vive actuando desde la soberbia, cree saberlo todo y rechaza constantemente la corrección. El perezoso se consume entre deseos que nunca transforma en acciones, mientras el diligente construye poco a poco aquello que otros solo imaginan. El justo aprende a dar con generosidad, pero el egoísta vive atrapado en una necesidad interminable de recibir más. Dios rechaza los sacrificios nacidos de la hipocresía. La religiosidad falsa jamás puede esconder las verdaderas intenciones del corazón. El testigo mentiroso termina cayendo por sus propias palabras, pero quien habla con verdad permanece firme y genera confianza. El malvado aparenta seguridad exterior, pero por dentro vive endurecido y dominado por el orgullo. En cambio, el justo examina cuidadosamente su camino delante de Dios. No existe sabiduría, inteligencia ni consejo humano capaz de imponerse sobre la voluntad del Señor. El ser humano puede hacer planes, pero la última palabra sigue perteneciendo a Dios. El caballo puede prepararse para la batalla, pero la victoria final viene del Señor. Muchas personas buscan seguridad en el control, el dinero, sus propias fuerzas, pero la verdadera paz nace cuando el corazón aprende a depender completamente de Dios. Quien permite que la sabiduría examine su interior encuentra dirección aún en tiempos difíciles, porque la verdadera transformación comienza en el corazón que decide rendirse delante del Señor. Proverbios 22. El valor de un corazón bien dirigido. Vale más un buen nombre y una vida íntegra que grandes riquezas acumuladas sin paz ni verdad. La honra y el respeto sincero tienen más valor que el oro, cuando el corazón camina rectamente delante de Dios. El rico y el pobre tienen algo en común. Ambos fueron creados por el Señor, delante de Dios. El alma humana sigue teniendo el mismo valor, aunque el mundo mida a las personas por apariencia, influencia o dinero. El prudente ve venir el peligro y busca refugio, pero el necio sigue avanzando impulsivamente hasta sufrir las consecuencias de sus decisiones. Muchas heridas en la vida nacen de ignorar advertencias que la sabiduría intentó mostrar a tiempo. La recompensa de la humildad y del temor de Dios trae vida, honra y verdadera riqueza interior. Quien aprende a depender de Dios encuentra estabilidad incluso en tiempos inciertos. En el camino torcido hay trampas y espinas que terminan hiriendo el alma.
Pero quien guarda su corazón y ama la verdad, procura mantenerse lejos de aquello que puede destruir su paz. Instruye al niño en el camino recto desde temprano, y aun cuando crezca llevará dentro de sí la dirección aprendida. La formación del corazón siempre deja huellas profundas para toda la vida. El rico muchas veces domina sobre el pobre, y quien vive endeudado termina perdiendo libertad. Hay cargas financieras nacidas de la impulsividad, la ambición o la necesidad constante de aparentar delante de otros. Quien siembra injusticia terminará cosechando dolor. La ira, el orgullo y la arrogancia eventualmente derrumban aquello que parecían fortalecer. Dios bendice al que tiene ojos compasivos y comparte con quien necesita. El corazón generoso refleja algo del carácter del Señor. Aleja de tu vida al burlador, y muchas discusiones terminarán también. Hay personas que alimentan conflictos constantemente, y su presencia roba paz, unidad y descanso emocional. Quien ama la pureza de corazón y habla con gracia encontrará favor, aun delante de personas influyentes. Las palabras limpias abren puertas que la manipulación nunca puede sostener. Dios cuida el conocimiento verdadero y desenmascara la mentira, aunque por un tiempo parezca triunfar. Toda falsedad tarde o temprano queda expuesta delante de su luz. El perezoso siempre encuentra excusas para quedarse inmóvil. El miedo exagerado y la comodidad constante pueden paralizar sueños, responsabilidades y propósitos. La boca de la mujer extraña es como una trampa profunda. Las palabras seductoras, las relaciones destructivas y las tentaciones disfrazadas de placer pueden arrastrar lentamente el corazón lejos de la sabiduría. La necedad suele estar ligada al corazón humano desde la juventud, pero la corrección y la disciplina ayudan a enderezar el camino antes de que el alma se pierda completamente. Quien oprime al pobre para enriquecerse y quien adula al poderoso, buscando beneficio, terminan caminando hacia el vacío. La ambición sin integridad nunca produce verdadera paz. Inclina tu oído y escucha las palabras de la sabiduría. Guarda estas enseñanzas dentro del corazón, porque serán firmeza para tu vida cuando lleguen tiempos de presión, ansiedad o confusión. Es hermoso cuando la verdad permanece lista en tus labios y puedes compartir consejos sinceros con quienes lo necesitan. Dios quiere formar personas confiables, no corazones inconstantes dominados por emociones cambiantes. No te aproveches del pobre por su debilidad, ni humilles al afligido. El Señor mismo defiende la causa de quienes han sido despreciados y hará justicia a su tiempo. No te unas a personas dominadas por la ira. La violencia emocional y el enojo constante terminan contaminando el corazón de quienes permanecen demasiado cerca. No hagas promesas irresponsables ni compromisos que después no podrás sostener. La falta de prudencia puede llevar a perder incluso aquello que tanto costó construir. No muevas los límites antiguos establecidos con justicia. Hay principios, valores y caminos rectos que no deben ser alterados por conveniencia o ambición personal. ¿Has visto a alguien diligente y comprometido con su trabajo? Esa persona terminará siendo levantada y encontrará oportunidades delante de personas de influencia. La excelencia silenciosa abre puertas que la pereza jamás podrá alcanzar. Quien permite que la sabiduría gobierne su corazón, aprende a vivir con prudencia
humildad y dirección. Porque en un mundo lleno de ruido, ansiedad y apariencias, sigue siendo la verdad de Dios, la que sostiene el alma y guía el camino recto. Proverbios 23. Guarda tu corazón de los deseos que esclavizan. Cuando te sientes a la mesa con alguien poderoso, aprende a observar con prudencia lo que tienes delante. No te dejes dominar por la ansiedad de impresionar, ni por el deseo de obtener favores a cualquier costo. Muchas veces las apariencias esconden intenciones que el corazón apresurado no logra discernir. No desgastes tu alma viviendo obsesionado con hacerte rico rápidamente. La riqueza puede desaparecer de un momento a otro, como un ave que levanta vuelo y se pierde en el cielo. Hay personas que sacrifican su paz, su familia y hasta su relación con Dios persiguiendo algo que nunca logra llenar el vacío interior. No aceptes fácilmente la generosidad del hombre egoísta, porque aunque te sonría, su corazón no está contigo. Sus palabras aparentan bondad, pero sus intenciones siguen calculando beneficio personal. Hay relaciones que parecen cercanas, pero están construidas sobre conveniencia y no sobre amor sincero. No desperdicies sabiduría hablando con quien ama la necedad. El necio rechaza la corrección porque su orgullo ya decidió no escuchar. La verdad no transforma a quien solo quiere defender su propia opinión. No muevas los límites antiguos ni abuses del débil o del huérfano. Dios mismo defiende a quienes no tienen voz, y su justicia alcanza incluso aquello que el mundo ignora. Entrega tu corazón a la disciplina y abre tus oídos al conocimiento. La corrección no busca destruirte, sino salvar áreas de tu vida que podrían perderse por impulsividad, orgullo o falta de dirección. No abandones la corrección del niño. La disciplina guiada con amor puede rescatar un alma de caminos peligrosos antes de que el corazón se endurezca. La formación correcta hoy evita mucho dolor mañana. El corazón del Padre se llena de alegría cuando ve sabiduría en sus hijos. No hay mayor satisfacción que contemplar a alguien caminar con prudencia, verdad y temor de Dios en medio de un mundo confundido. No envidies a los pecadores, ni a quienes parecen prosperar viviendo lejos de Dios. Aunque por un momento sus caminos parezcan fáciles, el final de toda vida sigue estando delante del Señor. Quien permanece en el temor de Dios siempre tendrá esperanza. Escucha, hijo mío, y dirige tu corazón por el camino recto. No entregues tu vida al exceso, a los vicios ni a los placeres que lentamente debilitan el alma. El desenfreno roba claridad espiritual y destruye silenciosamente la disciplina del corazón. El borracho y el glotón terminan consumidos por sus propios excesos. La comodidad desordenada y la falta de dominio propio pueden apagar sueños, propósito y dirección. Escucha a tu Padre que te dio vida y honra a tu madre aún en su vejez. La sabiduría reconoce el valor de quienes sembraron amor, esfuerzo y corrección en nuestra vida. Compra la verdad y no la vendas. Abraza la sabiduría, la enseñanza y el entendimiento como un tesoro que no puede reemplazarse con dinero ni aprobación humana. El Padre del justo encuentra alegría profunda en el Hijo sabio. Una vida recta bendice incluso a generaciones enteras y deja huellas de paz donde otros solo dejaron heridas. Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos encuentren deleite en mis caminos.
Dios no busca solamente apariencia religiosa. Él desea el lugar más profundo del alma. La mujer extraña es como un pozo profundo y una trampa escondida. La tentación seduce lentamente al corazón distraído y muchas veces destruye relaciones, confianza y propósito. Hay decisiones impulsivas que dejan marcas difíciles de sanar. ¿De quién son los lamentos, las heridas y las discusiones constantes? ¿Quién vive atrapado en ansiedad, confusión y dolor innecesario? Del que permanece demasiado tiempo entregado al vino y a los excesos que nublan el entendimiento. No te dejes fascinar por aquello que parece agradable al principio, pero termina destruyendo el alma. El vino brilla en la copa y entra suavemente, pero después muerde como serpiente y envenena el corazón. Bajo el dominio de los vicios, la mente se confunde, las palabras pierden control y las decisiones se vuelven torcidas. El ser humano termina buscando otra vez aquello mismo que lo estaba destruyendo. Quien guarda su corazón, escucha la corrección, encuentra un camino más firme para su vida. Porque la verdadera sabiduría no consiste solamente en conocer lo correcto, sino en permitir que Dios transforme el interior del alma. El temor de Dios sigue siendo el comienzo de la verdadera sabiduría, y quien aprende a caminar en ella descubre una paz que el mundo jamás podrá ofrecer. Proverbios 24. La sabiduría que sostiene al justo. No envidies a los hombres malvados ni desees caminar junto a ellos, aunque aparenten éxito, poder o influencia. Su corazón está lleno de violencia y sus labios solo planean engaño. Muchas veces lo que brilla delante del mundo esconde oscuridad delante de Dios. Con sabiduría se construye la casa y con prudencia permanece firme. No son solamente los recursos los que sostienen una vida, una familia o un hogar, sino el temor de Dios, la verdad y la integridad del corazón. El conocimiento llena las habitaciones con bienes valiosos y agradables. La sabiduría produce estabilidad interior, aun cuando afuera haya incertidumbre, ansiedad o confusión. El hombre sabio es fuerte, y quien tiene entendimiento aumenta su fuerza. La verdadera fortaleza no nace del orgullo ni de la impulsividad, sino de un corazón que aprende a dominarse y a escuchar consejo. Las decisiones importantes necesitan dirección sabia. Quien enfrenta la vida creyendo que no necesita ayuda termina tropezando con sus propios límites. La sabiduría parece demasiado elevada para el necio, porque su corazón ama más la comodidad que la corrección. Por eso permanece callado cuando debería hablar con verdad y discernimiento. Quien vive planeando hacer el mal termina siendo reconocido por su perversidad. Las intenciones ocultas tarde o temprano se reflejan en las acciones visibles. Los pensamientos necios conducen al pecado y el burlador termina siendo rechazado por las personas. El orgullo que se ríe de todo termina quedándose vacío por dentro. Si te rindes en el día de la dificultad, es porque tu fuerza todavía es pequeña. Hay pruebas que revelan cuánto depende realmente el corazón de Dios. Rescata a quienes están siendo llevados hacia la destrucción. No ignores el dolor ajeno pensando que no es tu responsabilidad. Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón y ve cuando alguien decide permanecer indiferente. El Señor pesa el alma de cada persona
Él no se deja engañar por apariencias espirituales, ni por palabras bien acomodadas. Todo corazón queda expuesto delante de su verdad. Come miel, hijo mío, porque es buena. Así también la sabiduría endulza el alma y trae esperanza al futuro. Quien encuentra prudencia descubre un camino más firme para su vida. No ataques la casa del justo, ni intentes destruir su descanso, porque aunque el justo caiga muchas veces, vuelve a levantarse, pero el malvado termina derrumbado por su propia maldad. No te alegres cuando tu enemigo caiga, ni permitas que el orgullo celebre la desgracia ajena. Un corazón endurecido pierde sensibilidad y se aleja lentamente de la compasión de Dios. No te inquietes por causa de los malos, ni envidies a quienes viven alejados del camino recto. La lámpara del impío terminará apagándose, aunque por un tiempo parezca brillar con fuerza. Hijo mío, teme a Dios y respeta la autoridad. No te unas a quienes viven alimentando rebelión, caos y división. Hay personas que disfrutan destruir el orden porque nunca aprendieron a gobernar su propio corazón. No es correcto mostrar favoritismo cuando se juzga. La justicia verdadera no cambia según conveniencia, presión social o apariencia externa. Quien corrige con verdad será apreciado al final, aunque la corrección incomode por un momento. Las palabras sinceras pueden sanar áreas que el orgullo intenta esconder. Ordena primero tu trabajo afuera y prepara bien tus asuntos antes de construir otras cosas. La sabiduría enseña a vivir con orden, paciencia y responsabilidad, no dominados por la impulsividad. No hables contra otros sin causa ni uses tu lengua para herir, manipular o vengarte. Las palabras pueden convertirse en armas cuando el corazón está lleno de resentimiento. No digas, haré con él lo mismo que hizo conmigo. La venganza nunca sana el alma, solo prolonga el dolor dentro del corazón. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento. Todo estaba cubierto de espinos y abandono. Así ocurre también con el alma que deja de cuidar su disciplina, su fe y su propósito. Un poco de sueño, un poco de descuido, un poco de indiferencia, y la pobreza llega lentamente como ladrón. Muchas derrotas no aparecen de golpe, nacen de pequeñas negligencias repetidas día tras día. La sabiduría enseña a permanecer vigilantes sobre el corazón, porque la vida se construye poco a poco mediante decisiones constantes. Quien escucha la corrección, guarda su alma y permanece en el temor de Dios. Encuentra un camino más firme, aún en medio de tiempos difíciles.